Hola mis amores, bienvenidos una vez a mi canal. Espero que es tu copyright n teniendo un dúo absolutamente increíble. Yo estoy súper emocionada por el vídeo de hoy, porque vamos a hablar de una pareja que digamos lo ha su incendiu superíndice 3 las redes sociales y nuestros corazones. Su adivinaron bien, hoy nos sumergiremos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y ese beso que hizo temblar el internet. Su copyright que muchos de ustedes al igual que yo quedaron impactados, emocionados y probablemente gritando frente a la pantalla cuando vieron las fotos y vídeos. Asu que prepúrense porque vamos a analizar cada detalle, desde el contexto hasta las reacciones, y por supuesto, vamos a teorizar un poco sobre qué copyright significa todo esto. Y ojo, no nos quedaremos solo en la superficie. Vamos a escarbar profundo en las posibles razones, los antecedentes, y hasta en el lenguaje corporal de los involucrados. Esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos a desglosar este momentazo, du copyright déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes y no querrú perdu copyright se los aseguro. Además, me ayudarán un monto superíndice 3 a seguir creando contenido que les encante. Y no olviden dejarme un comentario. Quiero saber qué copyright piensan de todo esto, qué copyright teorías tienen, y si también copyright esto, gritando de emoción superíndice 3 como yo. Y ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Kerem y Hande. Agárrense fuerte que empezamos. Para entender el impacto de este beso, primero tenemos que retroceder un poco y recordar CEU superíndice 3 Mosurgiu superíndice 3 todo este fenu superíndice 3 meno. Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael protagonizaron la exitosísima serie turca Senu con diéresis al Capm, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. Desde el primer capítulo, la química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos. Era como si la historia de amor que interpretaban estuviera escrita en las estrellas, predestinada a suceder, al menos en nuestros corazones. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, eran polos opuestos que se atraían de una manera irresistible. Él, el arquitecto frío y calculador, obsesionado con el trabajo y con una coraza impenetrable. Ella, la florista más menos adora, espontánea y llena de vida, capaz de derretir el corazón superíndice 3 ese helado. La historia, llena de enredos, romance y momentos divertidos, nos mantuvo enganchados durante semanas. Pero lo que realmente cautivó superíndice 3 al público fue la conexión superíndice 3 que Kerem y Hande demostraban tener, no solo como actores, sino como personas. Su complicidad era evidente en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. Era como si estuvieran en sintonía, entendiendo los gestos y las emociones del otro a la perfección superíndice 3. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era interpretado como una prueba de que algo profundo estaba surgiendo entre ellos. Los fans se convirtieron en detectives, analizando cada detalle de sus interacciones en redes sociales y en entrevistas. Creaban hilos interminables en Twitter y foros, llenos de teorías y evidencias de su amor. Cada foto en la que se veían juntos se convirtió en un evento mundial, generando miles de comentarios y reacciones. Y aunque al principio ambos negaron cualquier relación superíndice 3 insistiendo en que solo eran buenos amigos y con más menos eros de trabajo, las evidencias eran cada vez contundentes. Sus salidas juntos, sus vacaciones compartidas, sus miradas lidas y sus gestos cariu más menos osos eran demasiado evidentes para ignorarlos. Finalmente, después copyright de meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación superíndice 3 Fue un momento de celebración superíndice 3 para los fans, que han estado apoyando su amor desde el principio. Se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban millones de me gusta y comentarios. Cada aparición superíndice 3 pública era un evento que generaba una gran expectación superíndice 3 Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Su relación superíndice 3 se convirtió superíndice 3 en un modelo a seguir para muchos, una inspiración superíndice 3 para creer en el amor verdadero.
Las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores, y sus carreras profesionales alcanzaron nuevas cotas de U/diéresis copyright cito. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación superíndice 3n no estuvo exenta de altibajos. La presión superíndice 3n medio ultica, los compromisos profesionales, las diferencias personales. Todo esto fue erosionando su relación superíndice 3n poco a poco. Después copyright S de un tiempo juntos, Kerem y Ande anunciaron su separación superíndice 3n. La noticia fue un golpe duro para sus fans, que aún tenían la esperanza de verlos juntos para siempre. Fue como si se derrumbara un castillo de arena, dejando un vacuo en el corazón superíndice 3n de muchos. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente claros, pero se rumoreaba que la incompatibilidad de agendas y la dificultad para manejar la fama habían sido factores determinantes. Aunque ambos siguieron adelante con sus carreras profesionales y vidas personales, el recuerdo de su relación superíndice 3n permaneció superíndice 3 vivo en la memoria de sus seguidores. Muchos aún o más menos aban con una reconciliación superíndice 3n, con la posibilidad de que volvieran a estar juntos. Creían que su amor era demasiado fuerte para desaparecer, que simplemente necesitaban tiempo y espacio para reencontrarse. Fanfictions, edits de vídeos con música romántica, y peticiones masivas en redes sociales eran solo algunas de las formas en las que los fans expresaban su deseo de verlos juntos de nuevo. Y es aquí donde entra en juego el famoso beso que ha encendido las redes. El plot twist que nadie esperaba. Las fotos y vídeos del beso aparecieron de repente sin previo aviso. Era como si una bomba hubiera explotado en Internet, esparciendo fragmentos de pasión superíndice 3n y esperanza por todas partes. En ellos se ve a Kerem y Ande en lo que parece ser una fiesta o evento social. Se les ve conversando animadamente, riendo juntos y, de repente, se dan un beso. Un beso que no es un simple roce de labios, sino un beso apasionado, lleno de sentimiento. Un beso que lo dice todo, o al menos, eso es lo que muchos quieren creer. La ubicación superíndice 3n exacta del evento, la hora, los DMU-S asistentes. Todo se convirtió superíndice 3 en objeto de investigación superíndice 3n por parte de los fans MU-S dedicados. Cada detalle era analizado minuciosamente en busca de pistas que pudieran revelar el verdadero significado del beso. La reacción superíndice 3n en redes sociales fue inmediata y masiva. El hashtag #Kereman devolvió superíndice 3 a ser tendencia mundial en cuestión superíndice 3n de minutos. Los fans expresaban su alegría, su sorpresa y su esperanza de que este beso sea el preludio de una reconciliación superíndice 3n definitiva. GIFs, memes, collages y mensajes llenos de emoción superíndice 3n inundaron las redes sociales. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar este momento superíndice 3 rico. Incluso celebridades y medios de comunicación superíndice 3n se unieron a la conversación superíndice 3n, comentando y compartiendo las fotos del beso. Pero ¿qué copyright significa realmente este beso? ¿Es una simple muestra de amistad? ¿Es una reconciliación superíndice 3n en toda regla? ¿O es simplemente un truco publicitario? Vamos a analizar las diferentes posibilidades. Porque aquí no nos quedamos con la primera impresión superíndice 3n. En primer lugar, podrá ser una simple muestra de amistad. Es posible que Kerem y Ande hayan mantenido una buena relación superíndice 3n después copyright S de su separación superíndice 3n y que este beso sea una forma de demostrar que siguen siendo amigos. Que a pesar de los altibajos y las diferencias, han logrado construir una amistad su superíndice 3 lida y duradera. Sin embargo, la pasión superíndice 3n que se ve en el beso parece indicar algo ese profundo que una simple amistad. La forma en que se miran, la intensidad del abrazo, la entrega en el beso. Todo apunta a que hay sentimientos ese fuertes involucrados. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En algunas culturas, un beso en la boca entre amigos no es común, y se reserva para relaciones ese íntimas. En segundo lugar, podrá ser una reconciliación superíndice 3n en toda regla. Esta es la teoría que ese ilusiona a los fans. Es posible que Kerem y Ande hayan decidido darse una segunda oportunidad y que este beso sea una confirmación superíndice 3n de que han vuelto a estar juntos. Que después copyright S de un tiempo separados, han comprendido que no pueden vivir el uno sin el otro y que dispuestos a luchar por su amor.
Si esto es cierto, será una noticia maravillosa para todos los que han seguido su historia de amor desde el principio. Será la prueba de que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. Los fans ya están visualizando la boda, los hijos, y una vida llena de felicidad para la pareja. En tercer lugar, podrá ser simplemente un truco publicitario. Es común que los famosos utilicen este tipo de estrategias para generar atención superíndice 3 en medio y promocionar sus proyectos. Es posible que Kerem y Ande copyright trabajando juntos en un nuevo proyecto y que este beso sea una forma de crear expectación superíndice 3N y aumentar el interu copyright S del público. Que hayan decidido utilizar su relación superíndice 3N pasada como un gancho para atraer la atención superíndice 3N del público y generar titulares. Sin embargo, esta teoría parece menos probable, ya que ambos son actores muy reconocidos y no necesitan recurrir a este tipo de estrategias para llamar la atención superíndice 3N. Además, la emoción superíndice 3N que se ve en el beso parece genuina y difícil de fingir. Si fuera un truco publicitario, probablemente habría sido discreto y menos apasionado. La intensidad del beso sugiere que hay sentimientos reales involucrados, y que no se trata simplemente de una estrategia para promocionar un proyecto. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que solo Kerem y Ande lo saben. Solo ellos conocen los verdaderos motivos de de este beso, y solo ellos pueden decirnos qué copyright significa realmente. Pero independientemente de la razón superíndice 3N de este beso, lo que es innegable es que ha generado un gran revuelo y ha reavivado la esperanza de muchos fans de verlos juntos de nuevo. Ha demostrado el poder del amor y la capacidad de una pareja para inspirar y emocionar a millones de personas en todo el mundo. Ahora, vamos a analizar algunas de las reacciones interesantes que he visto en redes sociales. Porque aquí no nos perdemos nada. Hay de todo, desde la euforia absoluta hasta el escepticismo profundo. Prepárense para el drama. Algunos fans estuvieron convencidos de que es una reconciliación superíndice 3N confirmada y ya estuvieron planeando la boda. Ya han elegido el vestido de novia, el lugar de la ceremonia, y hasta los nombres de los futuros hijos. Otros, cautelosos, prefieren esperar a que haya una confirmación superíndice 3N oficial antes de celebrar. Han aprendido a no ilusionarse demasiado y prefieren mantener la calma hasta que haya pruebas su superíndice 3 lidas de que la relación superíndice 3N ha vuelto a florecer. También copyright N hay quienes critican a Kerem y Ande por jugar con los sentimientos de sus fans y por utilizar su relación superíndice 3N como un reclamo publicitario. Estas críticas son comprensibles, ya que es cierto que a veces los famosos abusan de su poder mediático y manipulan al público. Algunos creen que la pareja utilizando su relación superíndice 3N para obtener beneficios con un superíndice 3 micos, y que no les importa el impacto que esto pueda tener en sus fans. Pero en general, la reacción superíndice 3N ha sido positiva y llena de esperanza. La mayoría de los fans desean que Kerem y Ande sean felices, ya sea juntos o por separado. Lo importante es que ambos se sientan realizados y que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales. Quieren que encuentren la felicidad, ya sea en una relación superíndice 3N amorosa o en otros aspectos de sus vidas. Personalmente creo que este beso es una más menos al de que todavía hay algo especial entre Kerem y Ande. No su copyright si esto significa que van a volver a estar juntos, pero creo que al menos demuestra que se siguen queriendo y respetando. Y eso ya es algo positivo. Creo que tienen una conexión superíndice 3N profunda y duradera, que va de una simple amistad. Además, creo que es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. No podemos presionarlos ni exigirles nada. Lo único que podemos hacer es apoyarlos y desearles lo mejor. Debemos respetar su privacidad y permitirles que tomen sus propias decisiones, sin juzgarlos ni imponerles nuestras expectativas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright creen que significa este beso? ¿Creen que Kerem y Ande van a volver a estar juntos? ¿O piensan que es simplemente una estrategia publicitaria? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus diferentes puntos de vista. Quiero saber si están tan emocionados como yo. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para agradecerles a todos por su apoyo constante.
Sus mensajes, sus me gusta, sus compartidos, todo eso significa mucho para Mu y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Me siento muy afortunada de tener una comunidad tan maravillosa y apasionada como ustedes. Recuerden que este canal es para ustedes, así que si tienen alguna sugerencia, alguna idea para un superíndice 3 vídeo, no duden en dejarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas formas de mejorar y de ofrecerles contenido de calidad. Sus ideas son muy valiosas para Mu, y siempre las tengo en cuenta al planificar los superíndice 3 vídeos. Ahora, antes de que me vaya, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado del fenu superíndice 3 meno querem bursin y de eru párrafoel, de su relacio superíndice 3n, de su separacio superíndice 3n y del famoso beso que ha encendido las redes sociales. Hemos analizado las diferentes teorías sobre el significado de este beso y hemos visto algunas de las reacciones muy interesantes en redes sociales. Hemos cubierto todos los su con diéresis nulos. Hemos concluido que independientemente de la razón superíndice 3n de true s de este beso, lo importante es que Kerem y Anne sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales. Y hemos recordado que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen nuestro respeto y apoyo. Y sobre todo que no debemos obsesionarnos con sus vidas personales. Y ahora mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber su opinión superíndice 3n sobre todo esto. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para Mu. Espero que se hayan divertido tanto como yo grabando este vídeo, porque de verdad que me emociona mucho compartir estas cosas con ustedes. Espero que este beso, ya sea una estrategia o una reconciliación superíndice 3n, les haya sacado una sonrisa y un poco de ilusión superíndice 3. Y que les haya dado un poco de esperanza en el amor. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó superíndice 3 el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y lo muy es importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarme de que seguir copyright creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes y no querrú perdu copyright selas. Además, si comparten este vídeo, ayudan a que llegue a personas y a que nuestra comunidad siga creciendo. Y eso me hará muy feliz. Y recuerden, mis amores, que los quiero mucho y que estoy aquí para ustedes. Gracias por formar parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Hasta la superíndice 3 Y no olviden seguir más menos ando con el amor. Chao, chao.